Desde los comienzos del tiempo, cuando la humanidad apenas daba sus primeros pasos fuera del Edén, nació una historia que marcaría la diferencia entre la obediencia y la rebeldía, entre la humildad y el orgullo. Adán y Eva, expulsados del paraíso, iniciaron una nueva vida en la tierra, cargando el peso de su error y la esperanza de redención. Fue en ese contexto que nacieron sus dos primeros hijos. Caín, el primogénito, fuerte, trabajador de la tierra, con manos endurecidas por el sol y el surco. Y Abel, el segundo, un joven pastor de ovejas, sensible al susurro del viento, con un corazón inclinado hacia Dios. Ambos crecieron conociendo los relatos del Edén, la voz de Dios entre los árboles, la promesa de redención y la advertencia sobre el pecado. Al llegar el momento, cada uno decidió ofrecer a Dios un sacrificio. Caín, desde su cosecha, tomó frutos de la tierra y los presentó en el altar. Abel, en cambio, eligió con cuidado el mejor cordero de su rebaño, sin mancha, y lo ofreció con fe. Pero Dios no mira solamente la ofrenda, sino el corazón de quien la ofrece. Y miró con agrado a Abel y su sacrificio, mientras que desechó el de Caín. Este momento marcó el inicio de un conflicto silencioso. Caín sintió arder su pecho de ira y vergüenza. ¿Por qué él, el mayor, el que sudaba bajo el sol, no fue aceptado? Su rostro cambió, sus pensamientos se oscurecieron. Dios, aún en su misericordia, se acercó a él. ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, y desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Era una advertencia clara, una oportunidad de corregir su camino. Pero Caín, consumido por la comparación y la rabia, no escuchó. En su corazón ya se gestaba un crimen, no solo contra su hermano, sino contra Dios mismo. Los días siguientes fueron silenciosos. Caín evitaba a su hermano, pero su mente no dejaba de crear argumentos para justificar su resentimiento. ¿Qué tenía Abel que él no tuviera? ¿Por qué Dios parecía favorecerlo? El enemigo, aquel mismo que había engañado a su madre en el Edén, ahora susurraba al oído del hombre: Dios no es justo. Tu hermano no te supera. Él es el problema. Elimina el problema. Un día, Caín invitó a Abel al campo, lejos del alcance de los ojos de sus padres. Abel, confiado, aceptó. Tal vez creyó que su hermano quería reconciliarse. Quizá no sospechó nada. Pero en ese momento de soledad, cuando solo el cielo y la tierra eran testigos, Caín se abalanzó sobre él. No hubo misericordia. No hubo duda. Con sus propias manos, Caín tomó la vida de su hermano. El suelo, por primera vez en la historia, se empapó de sangre humana. La tierra misma tembló al recibir aquel líquido sagrado. La muerte, que hasta ese momento era un castigo distante, se volvió una tragedia inmediata, causada no por Dios, sino por el hombre. Caín, temblando, respirando con dificultad, se dio cuenta de lo que había hecho. Pero no se arrodilló, no pidió perdón. Regresó como si nada. Y Dios, una vez más, descendió al encuentro del hombre. ¿Dónde está tu hermano Abel?, preguntó con la voz del padre que ya sabe la respuesta, pero aún busca que el hijo confiese. Caín, endurecido, respondió: ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Su indiferencia no fue solo una falta de arrepentimiento, fue un grito de orgullo, una negación del lazo más profundo que unía a los dos hijos de Eva. Pero Dios no se deja engañar. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En ese instante, el juicio cayó sobre Caín. Fue maldecido. La tierra que trabajaba ya no le daría fruto. Sería un errante, sin hogar, apartado de la presencia del Señor. Caín protestó: Mi castigo es más de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre me matará. Incluso entonces, Dios no lo dejó sin una muestra de gracia. Le puso una marca para que nadie le quitara la vida. Un juicio, sí, pero también protección. Así es el corazón de Dios, justo, pero aún misericordioso con quien no lo merece. Caín comenzó una nueva vida.
pero no era libre. Vagar por la tierra sin rumbo, sin descanso, sin un lugar donde levantar un altar al Señor, fue un castigo más profundo de lo que cualquier cárcel humana pudiera imponer. Cada paso que daba estaba acompañado del peso de la culpa, del eco de la voz de su hermano, de la sangre que clamaba justicia. Aunque nadie lo perseguía con armas, era su alma la que vivía acosada por el remordimiento. Aquella marca que Dios le había puesto no solo lo protegía, también lo señalaba. Era un símbolo visible de su ruptura con el cielo. Y sin embargo, la historia de Caín no terminó allí. A pesar de todo, construyó una ciudad, tuvo descendencia y fundó una línea de hombres que se volvieron expertos en arte, música y tecnología rudimentaria, pero que también se alejaron del temor de Dios. El nombre de Caín, en generaciones futuras, fue asociado con violencia, rebeldía, arrogancia. Su legado no fue solo el de un crimen, sino el de un corazón que eligió vivir lejos de la presencia del Creador. A lo largo de los siglos, su historia quedó grabada como una advertencia eterna. El pecado que no se domina se transforma en destrucción. Porque el problema no comenzó cuando Caín mató a Abel. Comenzó cuando su corazón se endureció ante la corrección divina. Dios le dio una salida. Le habló antes del desastre. Pero él eligió ignorar la voz del cielo y escuchar la voz del orgullo. Hoy, la historia de Caín resuena no como una simple tragedia antigua, sino como un reflejo humano profundo. ¿Cuántas veces hemos sentido celos? ¿Cuántas veces hemos sido consumidos por la comparación? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestro corazón y decidimos callarlo? El relato de Caín no es solo un hecho histórico, es una ventana al alma humana. Y si no aprendemos a reconocer la voz de Dios antes de que el enojo, la envidia o la decepción gobiernen nuestras acciones, podríamos terminar caminando por el mismo camino polvoriento, marcados, errantes, lejanos. No porque Dios nos haya rechazado, sino porque nosotros elegimos alejarnos. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Dios no detuvo su plan. Porque mientras la descendencia de Caín crecía en número y habilidades humanas, también crecía el mal en la tierra. Sin embargo, en paralelo, Eva volvió a concebir y dio a luz a Set, un nuevo hijo, y con él comenzó una nueva línea de descendencia, hombres y mujeres que volvieron a invocar el nombre del Señor. Dios no fue sorprendido por el pecado de Caín. Él ya conocía la fragilidad del corazón humano, pero tampoco canceló su plan. A través de generaciones, levantaría hombres como Enoc, que caminó con Dios, y finalmente Noé, quien halló gracia a los ojos del Señor. La historia de Caín fue la manifestación de un corazón que eligió el juicio antes que la restauración. Pero también es la historia de un Dios que, incluso frente al pecado más sangriento, aún extiende la mano con misericordia, aún advierte, aún protege. Hoy, esa misma voz que habló con Caín sigue hablando al corazón del hombre. Nos dice, el pecado está a la puerta, y te codicia, pero tú puedes dominarlo. No porque tengamos la fuerza solos, sino porque hay uno que ya venció. Jesús, el Hijo perfecto, cuya sangre habla más fuerte que la de Abel, intercede por nosotros. Mientras la sangre de Abel clamaba justicia, la sangre de Cristo clama perdón. Y ahí está la diferencia. Caín fue marcado por su crimen, pero tú puedes ser marcado por la gracia. No importa cuán lejos hayas caído, cuán profundo sea tu pecado, aún puedes volver. Caín tuvo una oportunidad antes de su caída. Hoy, tú también la tienes, porque no se trata solo de lo que hiciste, sino de a quién decides escuchar. ¿La voz del resentimiento? ¿La de la comparación? ¿O la del Padre que te llama por tu nombre, que te advierte porque te ama y que está dispuesto a restaurarte si tú estás dispuesto a obedecer? Caín eligió su camino. Hoy, tú eliges el tuyo.